¿Me ven todos? Sí. Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Entonces habíamos dejado con el tema del Grupo Forja, que como yo les dije, fue un grupo de la intelectualidad irigoyenista muy importante que constituyó esta agrupación, primero para denunciar los fraudes y negociados de la década infame, básicamente la oposición a la creación del Banco Central y a la Coordinadora de Transporte, y que abogaron por tanto la nacionalización de los recursos naturales como de los ferrocarriles. Como les dije antes de que se cortara, es un cuerpo de doctrina en materia de derecho público muy importante que se escribió. Los cuadernos de Forja aún hoy sirven de material para el estudio de muchas leyes vinculadas a la prestación de los servicios públicos y a cómo se fue expoliando el manejo de los recursos naturales del Estado. Algunos artículos son de notable actualidad aún hoy en día. Y como les venía diciendo, fueron reeditados por la Universidad Nacional de Lanús en el año 2016, si no me equivoco. En efecto, cuando ustedes cursen, ya en quinto año de la carrera, Derecho de la Minería y Energía, es insoslayable no leer los cuadernos de Forja, algunos artículos de los cuadernos, porque explican perfectamente las leyes del servicio de prestación eléctrica, las leyes hidrocarburíferas. No solamente tuvieron una clara idea política definida, sino que en cuanto a doctrina son insuperables, en cuanto a doctrina jurídica me refiero. Y reitero, muchos de estos hombres que militaron en Forja, luego se plegarían al primer peronismo allá en las elecciones de 1946. En efecto, cuando asuma el gobierno constitucional Perón, el Grupo Forja se va a disolver. Si bien formalmente Scalabrini y Jauretche no se plegaron directamente a las filas del peronismo como afiliados, sí es cierto que Jauretche ocuparía algunas funciones y Scalabrini seguiría siendo uno de los principales teóricos de la emancipación nacional. La historia de los ferrocarriles ingleses, de los ferrocarriles británicos de Scalabrini es de lectura obligatoria para entender cómo funcionó el sistema ferroviario hasta las nacionalizaciones. Lo propio ocurre con el dominio financiero, el dominio británico financiero en el Río de la Plata, también de Scalabrini, artículos brillantes en ese sentido. Y este grupo, reitero, surge como consecuencia de estas políticas entreguistas llevadas a cabo por el gobierno de Justo. Y otro de los aspectos que me queda por marcar de la presidencia de Justo es que algunos dicen, bueno, con Justo comienza el proceso de industrialización y también con Justo comienza la intervención estatal en la economía. Es decir, en otras palabras, los conservadores industrializaron al país y fueron los primeros en intervenir en la economía. ¿Qué les parece que los liberales conservadores podían, vinculados al modelo agroexportador, iban a industrializar el país y a su vez intervenir en la economía? Bueno, tenemos que hacer algunas aclaraciones. Porque sí es cierto que se va a producir incipientemente un nuevo proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Pero esto se da como consecuencia de la coyuntura y las necesidades del momento histórico, no por una decisión estratégica estatal de decir, bueno, vamos a desarrollar primero la industria liviana, generar pleno empleo, generar pleno consumo, y como consecuencia de esa rueda que se mueve, luego dar el paso a la industria pesada, a la metalurgia, a la química, a la metalmecánica, a la hidrocarburífera. Lo que ocurre es que como consecuencia de la retracción de los mercados y el cierre de muchos mercados como consecuencia de la gran crisis producto de la caída de la bolsa de Wall Street de 1929, del mismo modo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, comienzan a establecerse pequeños talleres industriales que se convierten luego en pequeñas y medianas empresas que darían origen a una incipiente burguesía nacional. Producto de las necesidades del momento, no había divisa ni tampoco nos vendían
principalmente material para ferrocarriles y cuestiones vinculadas a la industria liviana, a la industria de los electrodomésticos y a la industria vinculada al consumo interno, comienza a producirse eso en el país. Y esto comienza a generar el establecimiento de estas pequeñas instituciones fabriles que comienzan a radicarse lenta e incipientemente en lo que hoy denominaríamos el segundo cordón del conurbano. En aquel momento, los suburbios y arrabales de la capital. Y esto va a generar, producto también de las políticas regresivas en materia agrícola, como consecuencia del Pacto Roca-Runciman, una enorme mano de obra rural desempleada en el interior, lo que genera un proceso de migración interno. Porque aquellos viejos peones rurales que ya no tenían trabajo en el interior del país comienzan a migrar hacia la capital y a sus alrededores y pasarían a ser obreros industriales de estos pequeños talleres que estaban naciendo. Esto da pie o da origen al surgimiento de una pequeña burguesía nacional, de una pequeña industria nacional, y como consecuencia de ello, la configuración de un nuevo proletariado de neto corte industrial, y a su vez también, a diferencia del primer proletariado de principios del siglo XX, que era de neta extracción extranjera y que venían con sus ideas de los países de origen, ya fueran anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas, comunistas, un proletariado ya netamente nacional, con problemas puramente vinculados a esta nueva coyuntura histórica. Y acá es donde se produce el quiebre. Porque este nuevo movimiento obrero que está surgiendo, estos nuevos obreros, esos viejos peones rurales ahora radicados en el conurbano bonaerense, generan una nueva clase obrera. Y esta clase obrera no se siente identificada con los movimientos de izquierda, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Comunista, que están más preocupados por lo que ocurre con la dinámica de la política europea que por las necesidades de las clases trabajadoras en la Argentina. Y a su vez también este nuevo proletariado argentino tampoco encuentra su representación en el radicalismo, que abdicó de su rol popular de los tiempos de Irigoyen para convertirse en un partido liberal más. Por lo tanto, este proletariado, esta nueva clase obrera de origen industrial, pequeño burgués, encontrará su representación política en un sector del ejército, como luego veremos. Es lo que dará origen al peronismo en la década del 40. Por otro lado, también, como ya les digo, algunos dicen, bueno, la intervención estatal en la economía comienza con los conservadores. Y acá tenemos que hacer una disquisición, ¿qué es lo que entendemos por intervención estatal en la economía? Uno entiende la intervención, lógicamente, como un proceso en el cual el Estado se convierte en el árbitro del proceso de producción y de acumulación, a efectos de saldar los desequilibrios que genera la mano invisible del mercado, donde el mercado falla tiene que estar la mano reguladora del Estado, donde el mercado genera desigualdad, donde tiene que estar el brazo regulador y protector del Estado, y obviamente una política redistributiva del ingreso a través de la política tributaria, de la política fiscal, de la política de incentivos, de la inversión pública. Eso es lo que uno entiende por intervención estatal en la economía. Con los conservadores hubo intervención en la economía, pero no esta que decimos, sino toda la contraria. El Estado intervenía ¿para qué? Para asegurarle la ganancia a los grandes jugadores del sistema. Es durante este periodo histórico que surgen las juntas reguladoras de granos, de carne, de leche, en beneficio de los grandes hacendados. Es decir, le garantizaban los precios de exportación para el mercado interno. Es decir, fijaban para el consumo interno el precio de exportación, no el precio de producción. Con lo cual el gran perdedor, ¿quién era? El consumidor, las clases populares. Entonces, reitero, es un momento bisagra, porque el modelo agroexportador ya estaba liquidado con Irigoyen, y lo único que hizo el gobierno de Justo fue un manotazo de ahogado para tratar de mantener lo que se pudiera. Pero ya el modelo agroexportador estaba agotado, no daba para más. Del mismo modo que está agotado el sistema político. El sistema político no da respuestas a estas nuevas clases populares que tienen unas necesidades completamente distintas que no se ven representadas por los partidos tradicionales.
Por lo tanto, comienza un lento proceso de descomposición del sistema político que culminaría como acto final con el golpe de Estado de 1943. Lo cierto, entonces, es que así llegamos ya al final de la presidencia de Justo. Se deben llevar a cabo las elecciones presidenciales en noviembre del año 37. Se reproduce la alianza entre conservadores, antipersonalistas y demás en la concordancia, que postularía la candidatura del abogado de las empresas telefónicas norteamericanas y también de ferrocarriles ingleses, Roberto Marcelo Ortiz. Roberto Marcelo Ortiz, que había sido ministro de Hacienda y de Obras Públicas de Alvear, ahora era ministro, el sucesor de Pinedo en el Ministerio de Hacienda de Justo, que fue ungido candidato a presidente en la Cámara de Comercio Británico en Buenos Aires. Una reunión en un acto que se lleva a cabo en la Cámara de Comercio Británica de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Comercio dijo: nos gustaría que el nuevo presidente sea el doctor Ortiz. Y Ortiz dijo: sí, acepto. Es decir, la Cámara de Comercio Británica es la que puso al candidato a presidente, Roberto Marcelo Ortiz, quien sería acompañado en la fórmula por el conservador catamarqueño Ramón Castillo. Por otro lado, concurriría el radicalismo tradicional, encabezado por Marcelo T. de Alvear. Nuevamente Alvear sería el candidato a presidente, acompañado por el unionista Enrique Mosca en la fórmula. Cabe destacar que el Partido Comunista apoyaría la fórmula radical de cara a las elecciones de 1937. Con lo cual, ¿ustedes se lo imaginan a Lenin apoyando a Alvear? Porque a un comunista argentino solamente se le puede ocurrir apoyar a Alvear. ¿Qué tiene de progresista Alvear? Vuelvo a reiterar. La orden de Stalin para los partidos comunistas fuera de la Unión Soviética, ¿cuál era? La conformación de frentes populares frente a lo que ya se veía como la amenaza contra el fascismo. Y en virtud de la anglofilia y de la francofilia de Alvear, claramente era un hombre que estaría enrolado con los aliados cuando estallara la guerra. Esto es lo único que explica por qué el comunismo argentino apoyó a Alvear. Un tipo que de progresista y de pro-obrero no tenía absolutamente nada. Se llevan a cabo las elecciones en el mes de noviembre de 1937 con un fraude escandaloso, como era costumbre en la época. En las elecciones del 31, por lo menos le habían dejado ganar a la democracia progresista en Santa Fe y a los socialistas en Capital, para darle cierto aviso de legalidad. Ahora directamente no les importó nada, hicieron fraude en todos lados. Y esto le valió el acceso a Roberto Marcelo Ortiz a la presidencia de la Nación. El 20 de febrero de 1938, Roberto Ortiz asume la presidencia de la Nación. Reitero, un hombre vinculado a los capitales ingleses, sugerido, reitero, por la Cámara de Comercio Británica para ser presidente, abogado de los ferrocarriles ingleses y de la Unión Telefónica de capitales norteamericanos. Y Félix Luna ha generado un mito con respecto a Ortiz. Mito que en realidad fue cierto, pero el tema es los por qué de esto que va a hacer Ortiz. Ortiz pasó a la posteridad como el antipersonalista bueno, el tipo que dijo: ya no podemos seguir con este sistema basado en el fraude, hay que purificar el sistema electoral. El tema es, si llegaste por el fraude, ¿qué es lo que ahora te preocupa el fraude? Después de 10 años de fraude, ¿te diste cuenta que había fraude? Nuevamente, el tema son los ingleses. 1938, piensen ustedes, ¿qué le sugiere el año 38? ¿En vísperas de qué estábamos? ¿Qué comenzaría al año siguiente, en el año 39? La Segunda Guerra. Exactamente. Ya nubes de guerra sobrevolaban Europa. Ya Italia había comenzado su política de expansión en África. Ya Alemania se había armado hasta los dientes, había denunciado el Tratado de Versalles y estaba lista para lanzar su política expansionista sobre Austria primero y las zonas germanoparlantes de Checoslovaquia luego. Es decir, la guerra era cuestión de tiempo. ¿Y los ingleses qué es lo que ven nuevamente? La Argentina necesita una democracia consolidada para, en caso de necesitar que ingrese a la guerra
en apoyo a los aliados, no puede ser con gobiernos surgidos del fraude. Necesita una democracia fuerte, porque si necesitamos que ustedes entren en la guerra, necesitamos un gobierno que esté sostenido en los votos, no en el fraude. Si son los ingleses los que piden la purificación del sistema electoral, en virtud de sus necesidades de cara a la guerra que se venía en Europa. No es casualidad, entonces, que sea un presidente pro-británico quien intente la purificación del sistema electoral. En este sentido, Ortiz, de cara a la renovación legislativa del año 40, fue muy terminante, no iba a admitir fraude, y se lo advierte a la mayoría de los caudillos conservadores. Se llevan a cabo primero las elecciones a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Se produce un fraude más o menos importante. Allí Ortiz los advierte: la próxima que se mandan les intervengo a la provincia. Y debía producirse la renovación de la gobernación de la provincia. Culminaba el mandato del fascista Manuel Fresco y apoya la candidatura del principal titular del juego clandestino, del narcotráfico y del proxenetismo del Gran Buenos Aires. Me refiero a la figura del caudillo conservador Alberto Barceló, quien fraude mediante se alza con la gobernación de la provincia. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que hace Ortiz? Interviene la provincia de Buenos Aires e impide que las autoridades surgidas del fraude asuman la gobernación. Acto seguido, también Ortiz interviene en la provincia de Catamarca, nada más ni nada menos que la provincia de su vicepresidente, también por elecciones fraudulentas. Con lo cual, parece que la mano de Ortiz venía en serio con la purificación del sistema electoral. E incluso, en junio de 1940, está en el apogeo de su gloria, por decirlo de alguna manera. A tal punto que el radicalismo lo ve como el héroe. El radicalismo comienza a acercarse a la figura de Ortiz, porque lo ven como el que les va a garantizar el retorno al poder. El radicalismo que ve: si se garantiza el sufragio, si se garantizan elecciones limpias, ganamos nosotros. Por lo tanto, todos estos, con Alvear a la cabeza, empiezan a acercarse al presidente Ortiz. El problema es que en agosto de 1940, Ortiz, quien padecía diabetes, comienza a quedarse ciego, sufre un desprendimiento retinal producto de la diabetes, y en agosto del año 40 se ve obligado a tomarse licencia y delegar el mando en su vicepresidente Ramón Castillo. Y Ramón Castillo barrió con todas las reformas que pretendía introducir Ortiz. De la mano de Ramón Castillo volvemos a la Argentina fraudulenta. Como consecuencia de eso, lo normal que es: yo como presidente delego el mando, el vicepresidente en ejercicio solamente me cuida la silla, preside las reuniones de gabinete y firma los decretos. Se mantiene el mismo gabinete, se mantiene todo. Castillo se comportó como un verdadero presidente que rápidamente cambió todo el gabinete y cambió por completo su postura. A tal punto que incluso en materia de política internacional comienza a abrirse de la política anglófila inaugurada por Ortiz y comienza a dar determinados visos de nacionalismo que apuntaban a mantener la neutralidad de Argentina en la guerra, como veremos. Finalmente, Ortiz, muy enfermo y hackeado también por el escándalo de tierras, de la venta de tierras en el Palomar, cuando el Estado adquiere las tierras para la construcción de la base aérea del Palomar, fue un escándalo enorme. Para que se den una idea, el metro cuadrado de tierra valía 10 centavos y el Estado argentino compró el metro cuadrado a 2 pesos. Es decir, un fraude al Estado escandaloso fue. También se produjo un escándalo con la Lotería Nacional porque estaban arreglados los chicos que tenían que cantar los números. Es decir, estaba todo corrompido, todo putrefacto en la escena política nacional. Por lo tanto, hay un sistema político que está agonizando, hay un sistema político que ya no representa absolutamente a nadie, y en este sentido está a punto de dar las urras. Algunas de las medidas que debemos de destacar de Castillo, como ya les digo, que fueron bastante nacionalistas, si se quiere. En primer lugar, mantiene la neutralidad de cara a la Segunda Guerra Mundial, creó la flota mercante nacional,
revocó algunas concesiones en manos de capitales británicos y dio un paso decisivo para el pie fundamental, diríamos, para el proceso de industrialización, como fue la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que estuvo al mando de un militar de neto corte nacionalista, industrialista, que concebía la idea de un Estado con autonomía económica, como fue la figura del teniente general Manuel Sabio. Estas fueron algunas de las medidas nacionalistas de Castillo. Sin embargo, el problema sería la sucesión. Castillo fue confirmado como presidente en el año 42, cuando unos días antes de morir, Ortiz renuncia definitivamente a la presidencia. Y vamos llegando al año 43, cuando debía producirse la renovación presidencial. Y allí, Castillo propone como sucesor de la concordancia, como candidato a presidente, a la figura del ex gobernador de Salta, Robustiano Patrón Costas, fiel exponente de la Argentina agraria, fraudulenta, violenta. Era dueño de varios ingenios azucareros en la provincia de Salta y de varios tabacales. Era el titular del ingenio de San Miguel del Tabacal. Iba a ser el candidato a presidente de la nación. El problema es el siguiente. Patrón Costas manifiesta que de llegar a ser presidente declararía la guerra en favor del bando aliado. Es decir, Patrón Costas tenía decidido a conducir a la Argentina a la guerra dentro del bando aliado. Y esto va a generar resistencias en el ejército. ¿Y por qué menciona el ejército? Porque ya el arco político está completamente deslegitimado. El año 42 marca un punto de inflexión en la historia política, porque los dos grandes líderes que tenía el país en ese momento, que eran Justo, que quería volver a ser presidente, y Alvear, que quería ser presidente, fallecen, uno en diciembre del 42 y el otro en enero del 43, con lo cual el radicalismo se queda huérfano de conducción, los conservadores tampoco tienen una clara conducción, el sistema político, reitero, no representa absolutamente a nadie. En este esquema, reitero, Castillo propone a Patrón Costas como candidato a presidente, y el día que Patrón Costas debía ser ungido candidato a presidente de la Nación en la convención del Partido Demócrata Nacional, lo que denominamos genéricamente los conservadores, el 4 de junio de 1943, los sectores nacionalistas del ejército dan un golpe de Estado. Es decir, para 1943 ya claramente el sistema político no representa absolutamente a nadie. Los sectores nacionalistas del ejército no quieren saber nada con ingresar a la guerra en favor del bando aliado, como propugnaba Patrón Costas. Están hartos también del fraude, están hartos de los escándalos de corrupción, sobre todo aquellos que tienen la idea de un desarrollo económico autónomo, independiente, industrializador, como hemos visto el general Salvio, el almirante Storni. Y estos sectores son los que el 4 de junio de 1943 dan un golpe de Estado. El alma mater de este golpe de Estado sería una logia que funcionaba en el seno del ejército, el GOU, sigla que no está del todo clara qué significa. Algunos sostienen que significaba Grupo Obra de Unificación. Fermín Chávez, entre otros, es el que sostiene esto, uno de los principales historiadores del peronismo. Otros sostienen que significaba Grupo de Oficiales Unidos. Lo cierto es que en el GOU hay de todo. Hay nazis hechos y derechos, hay radicales, hay, como ya les digo, militares nacionalistas, pero no vinculados a los nacionalismos europeos, sino a esta idea de un desarrollo económico autónomo, exento de presiones extranjeras, dentro de los que están Salvo, están el almirante Storni, y dentro del que se encuentra todavía un desconocido coronel llamado Juan Domingo Perón, que ya estaba en las puertas de entrar al protagonismo histórico. Y la verdad, el día que cayó Castillo, nadie lo lamentó. Es más, nadie se enteró que hubo un golpe de Estado en Buenos Aires si no fuera porque
hubo presencia militar en la ciudad. Castillo cayó en la más absoluta indiferencia. Presidente que no representaba absolutamente a nadie. El tema es que el GO nucleaba a oficiales de rango intermedio, es decir, a lo sumo los grados de capitanes y coroneles, con sus análogos en la marina y en la incipiente y en lo que era la aeronáutica. Por lo tanto, la conducción del movimiento debía ser entregada a un oficial de mayor alto rango. En este sentido, primero le ofrecieron la conducción del movimiento al general Rawson. General Rawson parece que quería someter el país a un verdadero baño de sangre. Algunos dicen que juró y renunció al día siguiente, lo hicieron renunciar al día siguiente, otros dicen que ni llegó a jurar. La verdad, si juró o no juró Rawson es muy poco importante. Lo cierto es que a mediados del 42 asume la presidencia de facto el general Pedro Pablo Ramírez. Y Ramírez, curiosamente, hasta hacía una semana, había sido el ministro de Guerra de Castillo. En efecto, Castillo lo había destituido porque Ramírez había coqueteado con el radicalismo para ser candidato a presidente por aquel partido. Cuando Castillo se enteró que su ministro de Guerra iba a ser candidato del partido opositor, lo echó. Precisamente el GO, una semana después, le entrega a Ramírez la conducción política de este movimiento golpista y asume como presidente de facto en 1943. En junio de 1943. Un hombre que provenía de las filas del radicalismo nacionalista, no militaba orgánicamente en el partido, era un hombre que venía del viejo irigoyenismo, es cierto, pero fuera de esto no tenía mayor trayectoria política. Y nuevamente hay que ver qué dice la Corte con respecto a la instalación de un gobierno de facto. La Corte emitiría una acordada el 6 de junio de 1943, reconociendo al gobierno de facto en los mismos términos que la acordada del 30, es decir, reproduce por medio de una acordada del 6 de junio del 43, la acordada del 10 de septiembre de 1930, es el calco, dice exactamente lo mismo. Lo que sí genera mayor debate será la legitimidad acerca de su legislación. En este sentido, la Corte se iba a expedir en 3 casos judiciales: el caso Mayer, el caso Arlandini y el caso Sciela. En el caso Sciela, en el caso Mayer, la Corte dijo, o mejor dicho, amplía las facultades legislativas del gobierno de facto, diciendo, miren, puede legislar para cumplir con los fines que se ha puesto la revolución. Una fórmula bastante amplia, bastante ambigua. Para cumplir con los fines que usted se propuso cuando dio el golpe, puede legislar. ¿Verdad? Bastante bochornoso esto. Doy el golpe y de acuerdo a los fines puedo legislar. Y luego en Arlandini, la Corte dice, miren, puede legislar en las medidas de las necesidades del gobierno. Es decir, se amplía la competencia legislativa de los gobiernos de facto, ya sea para cumplir con los fines de la revolución o para cumplir con las necesidades del gobierno. En el caso Malmonje, de 1935, había sido restringido, solamente en materia de emergencia. Aquí se amplía para cumplir con los fines de la revolución o en las necesidades del gobierno. Y en el caso Sciela, finalmente, ¿qué es lo que va a decir la Corte? Que la legislación de facto es válida por su origen. Esto es terrible. Legitima la legislación de facto, es válida por su origen. ¿Cómo va a ser válida por su origen si es un decreto de un milico? ¿De qué me están hablando? Sin embargo, la Corte lo legitima diciendo que es válida por su origen. Y como es válida por su origen, no necesita ratificación legislativa. Es decir, se invierte el principio de Malmonje. Es decir, va a mantener su vigencia hasta que el Congreso la derogue expresamente. En Malmonje caducaba y para continuar vigente necesitaba ratificación legislativa. Ahora es al revés. Se mantiene vigente, en todo caso deberá ser derogada por el Congreso. Esto la Corte lo dice en el caso Sciela. ¿Alguna pregunta? Entonces, profe, es por eso que todavía tenemos las leyes de facto. Exactamente, todavía. Porque nunca fueron derogadas, digamos, por el... Derogadas formalmente, exactamente.
Bien. Ahora, antes de seguir con el proceso argentino propiamente dicho, tenemos que hablar de la postura adoptada por la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que ustedes, esto más o menos es más conocido por todos ustedes. En el año 1933 se produce el ascenso del nazismo en Alemania. Adolf Hitler es nombrado canciller. El cargo de canciller en Alemania es análogo a un primer ministro. Y en marzo de 1933 se hace otorgar plenos poderes por el Reichstag, es decir, por el Parlamento alemán, y luego de la muerte del presidente Hindenburg, va a acumular en su cabeza el cargo de presidente de la nación y de canciller, es decir, sería presidente y primer ministro. Acumula todos los poderes del Estado alemán en sus manos. Como consecuencia de ello, se convertirá en el Führer. Declara vacante la presidencia de la República, la fusiona con la Cancillería y dice: yo soy el nuevo Führer de Alemania, soy el guía, el conductor del pueblo alemán. ¿Sí? Al desastre lo conduciría. Mientras tanto, ya habíamos visto que en Italia había surgido el fascismo de la mano de Benito Mussolini y había comenzado la expansión territorial por el norte de África, pretendiendo reclamar las viejas glorias del Imperio Romano. Es decir, teníamos dos locos nacionalistas, al mando de Italia y al mando de Alemania. En Alemania la cuestión se va a recrudecer como consecuencia del triunfo de Francisco Franco en la Guerra Civil Española. En el año 36 estalla la Guerra Civil en España, en la cual Franco recibiría el apoyo del fascismo italiano y del nazismo alemán, apoyo en armas y en divisas. Mucho armamento experimental fue probado en la Guerra Civil Española. Muchas armas que luego serían usadas durante la Segunda Guerra fueron probadas en el Teatro de Operaciones Español por primera vez. Con lo cual comienza claramente a armarse una alianza entre los regímenes totalitarios de Europa, principalmente Alemania e Italia. En el otro extremo del mundo también, un gobierno militarista en Japón comienza a expandirse por lo que es China y el sudeste asiático y el Océano Pacífico. ¿Por qué menciono a Japón? Porque veremos que luego Japón sería aliada de Italia y Alemania en esta gran conflagración mundial. Y así llegamos al año 1938, en la cual precisamente Alemania se anexa a Austria. También se va a anexar las zonas germanoparlantes de Checoslovaquia, la zona de los Montes Sudetes. En este sentido, las potencias aliadas, en lugar de ponerle límites a Hitler, trataron de apaciguarlo. Dijeron: bueno, listo, te damos esto, no te damos más nada, con esto estamos tranquilos. Sin embargo, veremos que Hitler no estaba dispuesto a apaciguar absolutamente nada y que estaba dispuesto a quedarse con toda Europa. Máxime cuando empieza un fuerte proceso de represión interna a los judíos y a los opositores políticos, luego de la Noche de los Cristales Rotos de 1938, cuando comienza el envío de judíos a los campos de concentración. Ahora, el miedo que tenía Hitler era el gigante ruso. ¿Qué actitud iba a adoptar Rusia frente a esta expansión territorial y esta política que estaba adoptando Hitler? Y Stalin consideraba que todavía no estaba fuerte para entrar en una guerra internacional. Estaba consolidando todavía su poderío interno con un ejército diezmado producto de las grandes purgas que el propio Stalin había encabezado. Por lo tanto, no estaba en condiciones de ir a la guerra y va a pactar un acuerdo de no agresión con Hitler, lo que se conoció como el pacto Ribbentrop-Molotov, de no agresión. Es más, no solamente no se atacarían entre ellos, sino que deciden repartirse Polonia. Parten Polonia al medio, la porción oriental para la Unión Soviética, la porción occidental para Alemania. La invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939 es lo que desencadena el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente, frente a este panorama, se forman los dos grandes bloques que irán a la contienda. Por un lado, el eje Roma-Berlín, es decir, Hitler y Mussolini, Alemania e Italia,
Por otro lado, las democracias liberales encarnadas por Francia y por Inglaterra, que como garantes de la independencia de Polonia le declaran la guerra a Alemania en septiembre de 1939. Sin embargo, no pudieron frenar a Hitler, que, producto de su nueva estrategia bélica, conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago, prácticamente se alza con toda Europa occidental para el año 1940. Invade Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. Es decir, prácticamente toda Europa occidental está en manos de Hitler o de sus aliados para mediados de 1940. Lo único que resiste en pie será Inglaterra. Mientras tanto, ¿qué postura adopta la Argentina frente a la guerra? En primer lugar, la guerra estalla en septiembre de 1939, gobernaba Roberto Ortiz todavía, ya les dije, era un hombre vinculado a los ingleses, que pretendía el saneamiento del sistema electoral, precisamente para, en caso de entrar a la guerra, hacerlo con una democracia legitimada. Y no me cabe ninguna duda que la neutralidad de Ortiz era pro-británica. Sin embargo, hay algunas medidas de gobierno que son bastante descolocantes por parte de Ortiz. Principalmente la circular 11 del 12 de julio de 1938, firmada por el entonces canciller Miguel Ángel Cantilo, que fíjense lo que va a establecer. Se le da instrucciones a los cónsules argentinos en todo el mundo para negar la visa aún a título de pasajero en tránsito a toda persona que haya abandonado su país de origen como indeseable o expulsado cualquiera que fuera el motivo. ¿Quiénes estaban siendo expulsados de Europa por indeseables, principalmente de Alemania, a finales de la década del 30? Los judíos. Exactamente. Por instrucción del canciller argentino, se le impone a los cónsules argentinos en todo el mundo negar la visa a aquellas que estén huyendo de Europa. Se le niega la visa, aún a título de turista o pasajero en tránsito, a toda persona que se considere que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable o expulsado, cualquiera que sea el motivo de su expulsión. Circular 11 del año 38, firmada por el canciller Miguel Ángel Cantilo. Esto no se conocía, recién se conoció en el año 2005, fue encontrada de casualidad entre los papeles de la Embajada Argentina en Suecia y publicada precisamente en el año 2005 por orden del entonces canciller argentino Rafael Bielsa. Con lo cual... Profe, se le cortó ahí y no se escuchó el año. ¿Cuándo se encontró? Sí. 2005. Ahora cuando se corte seguimos 5 minutitos más para terminar el tema y terminamos. Entonces, esto es lo que debemos marcar de la política de Ortiz. Sin embargo, hubo fuertes presiones para el ingreso argentino en la guerra que se intensificaron cuando Ortiz es reemplazado por Ramón Castillo. Castillo mantiene la neutralidad de Argentina, pero ya no era tan claramente pro-británica como en tiempos de Ortiz. Y esto se profundiza luego de la Conferencia de Cancilleres Interamericana, llevada a cabo en Río de Janeiro en el año 1942. Porque, ¿qué va a ocurrir un año antes? El 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón bombardea la base norteamericana de Pearl Harbor, y esto motiva el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en favor del bando aliado. Y los Estados Unidos pretenden encolumnar a toda América Latina detrás suya. Es como consecuencia de ello que se convoca la Conferencia Panamericana de Río para precisamente